Ok, chévere. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo en el examen de actitudes prácticas es construyendo una red. En ese caso es una red de escala grande, red mediana. Sin embargo, el último capítulo se trata de construir una red pequeña porque por donde comenzamos todos es con una red pequeña. Bien, una red pequeña que es una red, la red de su casa que es prácticamente inalámbrica y puede tener uno que otro dispositivo conectado directamente de forma alámbrica, pero realmente la red de la casa es inalámbrica y la mayoría de las redes son pequeñas, ¿ok? Eso no quiere decir que no haya redes de diferentes tamaños. Ustedes vino a este curso a prepararse para encontrarse con redes de un mayor tamaño, ¿ok? Eso es lo que vinimos para acá a aprender. Por eso que nos enfrentamos al examen de actitudes prácticas, donde ponemos en práctica la idea de que tenemos redes mucho más grandes que debemos aprender, primero que nada, a enrutar entre esas redes. ¿De? Aunque la mayoría de los casos no se trata de varias sucursales, ¿ok? Porque hoy día la principal conexión que tenemos es hacia Internet. Sin embargo, con el avance del curso irán aprendiendo, me refiero yo al tercer módulo, tercer curso de SSMA, allí se ve VPN y en el caso del enrutamiento del que estoy mencionando en este momento, se trata simplemente de la funcionalidad de las VPN para poder establecer sucursales y que debamos alcanzar a cada una de estas, ¿ok? A lo mejor hoy día no se hace a través de enlaces de transporte de datos porque son muy costosos, pero hoy día se puede hacer a través de VPNs. VPNs es lo que una VPN, por ejemplo, la que establecimos el otro, comenzando este curso con el protocolo PPP, en donde establecimos una VPN sencilla para que ustedes pudieran interactuar conmigo. Ahora, la verdad es que en las empresas más grandes, la idea es que cada sucursal tenga una cantidad de usuarios que se conectan a través de los hosts y que tienen que interactuar, ya sea con otras sucursales o ya sea con internet, a través de permisologías y todo eso. Sin embargo, las redes comienzan por la casa, la bodega, la oficina pequeña de 5 o 10 computadores, ¿ok? Por ahí empiezan. Luego va evolucionando según la prosperidad de la empresa y va creciendo. Y hay empresas que ya han llegado al punto de que se han ido del país y están funcionando en otros lados, pero siguen funcionando. Ahora a través de Internet, pero siguen funcionando y, y ahora más que nunca la necesidad del Internet y de la telecomunicación y de las redes es necesario para poder entender todo esto. ¿Ok? Dispositivos de una red pequeña. La mayoría de las empresas son pequeñas. Ya le dije, las redes son comerciales, son pequeñas. Consisten en un computador para la caja. Puede ser unos teléfonos inteligentes para poder tomar un pedido. Eso también sucede. Entonces, depende de dispositivos que están interconectados, la mayoría de ellos de forma móvil. Móvil es a través de Wi-Fi de forma inalámbrica. ¿Eh? Las redes pequeñas suelen tener una única conexión WAN proporcionada por DSL cable, o sea, de cable de cablevisión, DSL es algo así como el AVA, y conexión Ethernet en el caso de que tengas una conexión directa desde una antena o puede ser que también llegue hoy día con fibra, ¿bien? Porque hay fibra hasta la casa y esa también sirve para eso. Sin embargo, a los negocios, por el tema de que hay un RIF y son negocios, no se les lleva fibra hasta la casa, sino que se les lleva, este, no se les lleva fibra hasta la casa, sino que se les lleva eh, fibra corporativa. El plan es distinto, es más costoso porque son negocios. Eso lo tienen ellos bien organizado, se lo digo porque he vivido la experiencia. Las redes grandes requieren un departamento de tecnología de información para mantener, proteger y solucionar problemas de dispositivos de red y proteger los datos de la organización. Las redes pequeñas son administradas por un técnico local de tecnología de información o por un profesional contratado. Es así. Las empresas grandes tienen un departamento de informática que necesitan internamente para todo lo que es soporte técnico dentro de la empresa, para que funcione no solo las redes, sino los sistemas, servidores y paredes contra todo dispositivo que tengan en la infraestructura de sistemas. ¿Ok?
o informática, como le quieran decir. Y la verdad es que se usa contratistas, como yo, en las redes pequeñas, donde vamos a empresas exclusivamente cuando tenemos que hacer algún tipo de soporte técnico. Bien. Selección de dispositivos para redes pequeñas. Al igual que las redes grandes, las redes pequeñas requieren planificación y diseño para cumplir con los requisitos del usuario. La planificación asegura que se consideren debidamente todos los requisitos, factores de costo y opciones de implementación. Una de las primeras consideraciones de diseño es el tipo de dispositivo intermedio que se utilizarán para admitir la red. Y para poder planificar esta red, señores, les recuerdo que es un tema de inversión. No es nada más voy a conectar 20 computadores o voy a conectar, si es una red pequeña, voy a conectar 5 computadores o por ejemplo, 4 teléfonos inteligentes y un computador. El computador es la caja, que es el mismo servidor. Ok, está bien. Indistintamente de que tu requerimiento sea pequeño, quiero que entiendas que todo es un tema de inversión. Si tú tienes ese requerimiento, también tienes que pensar a futuro en lo que va a suceder con esa red cuando ya no sea una red pequeña, sino se convierta en algo más. Bien, entonces, primer factor, las características que usted tenga de esa red, depende de ella, el tipo de dispositivo de red o dispositivos intermediarios que usted va a utilizar. Todos ellos tienen un costo según las características que tengan, unos más costosos, unos menos costosos, pero algunos pueden hacer más funciones que otros. Y como estamos hablando de una red pequeña, la mayoría de las funciones admite cualquiera de los servicios. ¿Ok? Cuando empieza a crecer la red, cambian los servicios y hay que incorporar cosas más diferentes, características diferentes para esa red. Es importante tomar en cuenta que entre esas características hay que tomar la velocidad y los tipos de puertos e interfaces. Por ejemplo, si tu red es pequeña, que me ha sucedido, me he conseguido con redes de 1, 2, 3, 4, una impresora 5, 6 el DVR y 7 el servidor. Redes de 7 hosts. ¿Cuál es el detalle? Bueno, les acabo de mencionar un dispositivo llamado DVR. El DVR, entienda, señores, el DVR es el dispositivo que se encarga de las cámaras. ¿Ok? Si vas a transmitir ese streaming de video a través de la red, o sea, que él sigue siendo un DVR contra las cámaras porque funciona con coaxial, pero vas a transmitir esa imagen por streaming de video a través de la red a un computador, como por ejemplo el de seguridad. Se me había olvidado contar ese, 8 hosts. El computador del vigilante, ¿ok? Que ve todas las cámaras. Ese computador tiene que estar conectado y el DVR tiene que estar conectado a un switch de giga. Porque un switch de Fast Ethernet, de interfase Fast Ethernet, no tiene la suficiente velocidad para que el video sea en tiempo real, el streaming de video sea en tiempo real. Entonces, se recomienda utilizar un switch de giga, de interfaces de gigabit Ethernet, de manera tal de que la velocidad dentro de la red LAN, aclaro, dentro de la red LAN, no es para salir internet. Esa gigabit Ethernet son las interfaces internas en una red pequeña que, por ejemplo, tiene un DVR. Simplemente les estoy dando ejemplo para que entiendan a nivel de levantamiento de información que es importante y que no, ¿ok? Porque en una red pequeña, de la que estoy mencionando, que tiene 8 hosts, esa red pequeña es precisamente una red que tiene un servidor, tiene una impresora, los demás juegos se conectan o a internet, o contra el servidor con carpetas compartidas, o contra el sistema administrativo que la base de datos está en el servidor, tiene el DVR. O sea, lo que me refiero es que hay servicios, ¿ok? Que se están utilizando allí. Un servicio sería la base de datos del servidor, otro servicio sería el DVR, el streaming de video de las cámaras, el otro servicio sería el de impresión, porque tienen la impresora, el otro servicio sería el Wi-Fi, ¿ok? Es para que vean que hay ciertas consideraciones que hay que hacer para las funciones de esa empresa. Todas las empresas son distintas. No puedes comparar una empresa con pocos hosts y pocos servicios a otra empresa, por ejemplo, una manufacturera que tiene una cantidad de usuarios alrededor del mundo y que esos usuarios
tienen diferentes funciones alrededor del mundo. No es lo mismo que tú me digas que comenzaste en una localidad a que estés regado por todo el mundo con diferentes sucursales. Son redes distintas y hay que considerar lo que para cada red es necesario. ¿Bien? Capacidad de expansión, señores. La red comenzó hoy, pero dentro de un año es diferente. Dentro de 5 años es diferente, dependiendo de la prosperidad, los servicios, los requerimientos, la función productiva de la empresa. ¿Ok? Es decir, tenemos que pensar en todas esas situaciones. No podemos quedarnos pensando en solamente el hoy. ¿Qué necesito hoy para poder crecer mañana? Ese es el deber ser. Características y servicios de los sistemas operativos. Bien, por supuesto, cuando estábamos hablando de los servicios que yo les estaba comentando ahorita acerca de la impresora, el servidor, los hosts, o que me refiero a los host clientes, donde van a trabajar los usuarios, el DVR, etcétera, etcétera, porque pueden haber otros dispositivos, son servicios. Cada sistema operativo tiene una función distinta y, de paso, cada dispositivo intermediario, es decir, dispositivo de red, tiene funciones dentro de estos dispositivos. Conclusión, tengo que estar seguro de lo que estoy comprando. Si no está seguro, señores, usted busca, recuerden, busca el nombre del dispositivo o las características del dispositivo que quiere adquirir a ver si cubre la necesidad. ¿Ok? La necesidad, ¿cuál es el requerimiento que usted levantó en información? El levantamiento de información es súper importante. Por ejemplo, tienes no te llega la señal del Wi-Fi a toda el área de la empresa. A lo mejor el área es muy grande y el router que tienes no abarca, el router inalámbrico que tienes no abarca toda la zona. Entonces necesitarías adquirir sencillamente un repetidor o un dispositivo repetidor inalámbrico que va simplemente a capturar la señal del primer router inalámbrico y expandirla mucho más para que pueda llegar a otras partes de la empresa y se pueda trabajar tranquilamente. Todo eso son características, esas características van acompañadas de un precio. Usted sabrá si le conviene o no le conviene, porque a lo mejor las características de este repetidor son muy buenas, pero es muy costoso para mí. Por ejemplo, estoy inventando, el repetidor te cuesta $170 y no te conviene porque es muy costoso. Ah, bueno, me quiero ir con uno que me cueste $60 porque es más económico, pero tengo que revisar las características, o sea, qué te cubre uno, qué te cubre el otro. ¿Ok? Para una recomendación, eso siempre se llama datasheet. ¿Ok? Lea el datasheet o las características, la hoja de características que tiene un producto específico. No se quede nada más con lo que ve, que por lo general comemos siempre con el precio. Vemos un dispositivo, dice que es inalámbrico y comemos con el precio. Señores, no coma con el precio, no se deje convencer por el precio. Lea si es necesario. A lo mejor compras un producto parecido, no necesariamente con todas las características que tiene el más caro, ¿verdad? Con algunas de las características del más caro, pero te sirve y te cubre la necesidad que tienes. Si te funciona, te funciona. ¿Ok? Acuérdense que hay que adaptar a la red también a la inversión o presupuesto que puede hacer la compañía. O sea, no se ponga a inventar, a comprar lo más caro. Si lo más caro, usted no va a poder recuperar esa inversión, ¿ok? En el tiempo cercano. La idea es que la recupere lo más rápido posible. ¿Bien? Al implementar una red, cree un esquema de direccionamiento IP y úselo. Todos los hosts y dispositivos dentro de una red interna deben tener una dirección única, o sea, una sola dirección por cada host, default gateway, servidor, etcétera, etcétera. Ninguna se puede repetir. Entre los dispositivos que se incluirán en el esquema de direccionamiento IP se incluyen los siguientes: dispositivos del usuario final, número y tipo de conexiones, es decir, por cable inalámbrico o acceso remoto. Estamos hablando de los hosts, clientes que se conectan tanto de forma inalámbrica como de forma alámbrica. Es decir, hay que contar a cada uno de ellos porque cada uno de ellos va a generar tráfico en la red y por lo tanto es necesaria una dirección IP para cada uno de ellos y aparte de eso un ancho de banda interno, que mucha gente no le presta atención al interno. El interno es tan necesario como el externo.
El interno, por lo general, el ancho de banda, por lo general, interno es superior a decir basta, o sea, una cosa impresionante con respecto al exterior. Obviamente el exterior, me refiero al internet, usted se tiene que adaptar a lo que puede pagar y el ancho de banda, por lo general, suele ser pequeño. Hoy día con la fibra óptica, los que han podido montar fibra, para una empresa pequeña, basta y sobra con uno de 50 megabits por segundo. De verdad que le basta y le sobra con ese. ¿Ok? De hecho, hay anchos de banda menores que ese también con fibra. Por ejemplo, Fibex tiene planes de 10, de 15, de 20, de 30, ¿ok? Y así sucesivamente va creciendo. Hay unos planes corporativos que no se adaptan a esas necesidades, son más costosos, son más grandes. Hay uno que están ofreciendo hoy día que el mínimo es de 40 megabits por segundo. Sin embargo, cuando ellos comenzaron en algún momento, comenzaron con 10 megabits por segundo. En este momento yo vi los planes y están ofreciendo es mínimo 40. Entonces, bueno, depende también de qué puedas pagar y cómo lo puedas pagar. Bien, el ancho de banda de 40 megabits por segundo funciona bien para una cantidad de usuarios. Más, no creas que tienes, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Vamos a poner que sean 40 usuarios y que los 40 megabits por segundo va a ser 1 megabit por segundo para cada usuario. No, eso es mentira. ¿Ok? Eso es mentira. Internamente, por supuesto, tienes un ancho de banda superior, vas a adaptarte a interfaces de 100 megabits por segundo, que es Fast Ethernet, o 1 gigabit por segundo, que es Giga Ethernet. O sea, 1000 megabits por segundo, que es 1 giga Ethernet. Entonces, el ancho de banda interno es diferente al externo. Tú podrás volar internamente en la red LAN, pero cuando comparas eso con la salida de internet, no es lo mismo. Y muchos creen que, bueno, la fibra de 50 megabits por segundo, por ejemplo, de Net 1 es suficiente para una empresa. Eso depende, señores, de el requerimiento de esa empresa. Por ejemplo, para los que trabajan con publicidad, ese ancho de banda para una empresa es paupérrimo. ¿Por qué? Porque ellos controlan gráficos, controlan video, ¿ok? Y eso pesa. Ahora, tú me estás diciendo que la empresa no es de diseño gráfico, sino que es una empresa de contabilidad, de contaduría, de administración, etcétera. Es un tema distinto, porque el ancho de banda para administración, para las aplicaciones y programas de administración, no es igual que el ancho de banda de un streaming de video o de un video que te que cargar. Otra cosa importante en tomar en cuenta, servidores y dispositivos periféricos, como por ejemplo impresoras, cámaras de seguridad, lo que ya hablé del DVR, las cámaras, etc. En realidad, si las cámaras de seguridad son a través de la red, no es DVR, es NVR. Ahora, también hay DVR, que sus cámaras de seguridad son a través de coaxial, ¿ok? Conexiones coaxiales y con video balloon a través de cables de red, por ejemplo. Y la única conexión que tienen contra la red es una interfaz de red que tiene SDVR y se conecta a la red. Eso también puede suceder. Lo que pasa es que todo el mundo cree que las conexiones de cámara son a través de la red. Si son a través de la red, es con un switch Giga Ethernet, ¿ok? Con interfaz Giga Ethernet. Si no es de esa manera, sino que con un cable nada más, debería ser SDVR conectado por la interfaz Ethernet, Giga Ethernet hacia un switch Giga Ethernet. Los servidores y los dispositivos periféricos tienen que contarse dentro de las direcciones IP, porque servidores, impresoras, DVR, NVR y cualquier otro dispositivo que vaya a servir como dispositivo estático, es decir, está prestando un servicio a la red para que los host clientes se conecten a ellos, tienen que tener obligatoriamente dirección IP estática, porque los hosts tienen que acudir a ellos siempre contra la misma IP. No puede estar cambiando la dirección IP. Dispositivos intermediarios, incluidos switches y puntos de acceso. Estamos hablando de intermediarios, son
Routers que tienen que tener direcciones IP estáticas, al igual que los servidores, las impresoras y los DVR. Switches, si son administrables, tienen que tener dirección IP estática. Puntos de acceso o access point, que son los dispositivos inalámbricos, tienen que tener, si son administrables, deben tener, si son administrables remotamente, igual que los switches, deben tener dirección IP estática. Si no son administrables como los switches, sencillamente se conectan a la red sin ningún tipo de administración, pero ellos deben ser configurados, ¿ok? De manera tal de que ellos puedan proveer el servicio inalámbrico. ¿Okay? Hay dos tipos, hay switches administrables y no administrables, hay puntos de acceso administrables y no administrables. Eso depende. Sin embargo, como estamos hablando de red pequeña en esta clase, ¿okay? Como estamos hablando de red pequeña, por lo general los dispositivos pequeños para estas redes, los switches por lo general de redes pequeñas no son administrables. No quiere decir que no podemos usarlo. Si a lo mejor usted consigue un switch para una red pequeña que es económico y es administrable, bienvenido. Pero por lo general, para las redes pequeñas no usamos switches administrables. ¿Okay? Y funcionan bien para una red pequeña. ¿Okay? Puntos de acceso. Los puntos de acceso son dispositivos intuitivos. Pueden usar dirección IP. ¿Okay? Pero son muy sencillos, muy básicos. Tienen varias funciones interesantes, pero trabajan bien, tanto los puntos de acceso como los repetidores, porque también existen repetidores y son bastante sencillos y son buenos. Por lo general, los puntos de acceso y switches en las redes pequeñas, aclaro, redes pequeñas, forman parte de un router inalámbrico. ¿Okay? Porque en la red pequeña no queremos gastar tanto. A menos que tengamos demasiados computadores alámbricos, o sea, me refiero yo que tengan RJ45, conexión RJ45, y ahí sí tenemos que tener switches con mayor capacidad para tener, pero capacidad no quiere decir administrable. Hay switches que tienen 24 puertos y no son administrables. Lo digo por el tema de que los no administrables, por lo general, son más económicos y se pueden usar en redes pequeñas. Ahora, cuando la red se vuelve más grande, hay que administrar los dispositivos y evidentemente la situación cambia. Dispositivos intermediarios. Los dispositivos intermediarios, estamos hablando de que pueden ser router independientes, pueden ser switches independientes, pueden ser access point, pueden ser router inalámbrico, que es lo que se ve. ¿Okay? Puede ser un firewall, también puede haber un firewall en la red, como puede ser que cada host tenga su firewall habilitado en el sistema operativo, eso también es lo que normalmente se hace en las redes pequeñas. Ahora, en las redes grandes, se usa un firewall independiente de los hosts. Los hosts deben tener firewall a nivel de software y hay un appliance o aparato o un dispositivo de red también conocido como firewall centralizado en la red. Se recomienda planificar, documentar, señores, documentar. Hoy día estás en esa empresa y mañana no estás. Y vamos a suponer que tú, al igual que yo, hagas soporte técnico independientemente. Te voy a explicar algo muy importante. Documenta para ti, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo documento yo? Hay dos maneras de hacerlo. Por supuesto, yo soy pro nube o adicto a la nube, como ustedes le quieran decir. ¿Por qué? Porque la nube me ha demostrado que si yo almaceno las cosas y las dejo allí, nada malo puede pasar. Documente, si no, puedes documentar en tu correo electrónico, le colocas al asunto de tu correo y colocas configuración de los dispositivos de tal cliente y escribes tu correo y te lo envías a ti mismo. Si no se lo quieres enviar a otra persona, te lo envías a ti mismo. Cuando tú busques el nombre de esa empresa, hagas una búsqueda en tu correo electrónico, vas a conseguir esa palabra que cubre a ese cliente. Y si pasó el tiempo, pasaron meses y tú no habías atendido más a ese cliente, pues te notifico que ahora vas a poder atender a ese cliente tranquilamente porque la información la tienes guardada. ¿No quieres usar ese? Hay algo que se llama el Color Note. Si no te gusta este, puedes usar el de Windows tranquilamente y tú sencillamente puedes almacenar cosas diferentes. ¿Ok? Fíjate,
Aquí hay información. Tengo información de todo tipo. La puedes colocar, la puedes utilizar. ¿Ok? Tú vas almacenando información allí, vas respaldando y si no te parece que es suficiente con hacer esto, entonces lo puedes hacer en tu teléfono inteligente y puedes sincronizar contra esto. O sea, lo vas a tener, la información la vas a tener en la computadora, en la nube y en el teléfono inteligente. Chévere. ¿No te gusta esta? A todo el mundo le usa es la de Google. Entonces usa las notas de Google y ahí vas a tener todo respaldado en la nube de Google y no vas a tener ningún problema. ¿Ok? La idea es que hagas los respaldos, le pones el nombre del cliente en alguna parte. Cuando tú hagas una búsqueda, vas a conseguir la información. ¿Ok? Bien. Se recomienda planificar, documentar y mantener un esquema de direccionamiento IP basado en el tipo de dispositivo. El uso de un esquema de direccionamiento IP planificado facilita la identificación de un tipo de dispositivo y la solución del problema. ¿Okay? Es lo mejor que puedes hacer. Documentar el direccionamiento IP contra los dispositivos para saber qué fue lo que hiciste. Si no te gusta así, mándalo al correo electrónico, te lo mandas a ti mismo y lo tienes respaldado allí. Lo digo porque hay gente que no le gusta mandarle a la información al cliente porque el cliente es muy curioso y se confunde con la información. Por ejemplo, hay clientes necios, se lo digo por experiencia. Entonces, no le mandes esa información al cliente, guárdala para ti, envíatela tú, creas una carpetica dentro de tu correo electrónico, metes la información de ese cliente en esa carpetica y de esa manera, la próxima vez que visites al cliente, que puede ser en un mes o puede ser dentro de 6 meses o dentro de un año, como me ha pasado también, esa información está guardada y yo sé qué fue lo que pasó en ese momento, ¿ok? Para hacer modificación. Muy bien, redundancia en las redes pequeñas, ¿bien? Por lo general, la alta disponibilidad se hace normalmente en las redes grandes. Sin embargo, las redes pequeñas también pueden contar con una alta disponibilidad. Alta disponibilidad quiere decir que cada servidor puede contar con dos interfaces de red para poder conectar cada una de ellas a, por ejemplo, así como en el ejemplo, dos switches. En este diagrama hay dos switches y fíjate que cada servidor se conecta a ambos switches. ¿Qué logramos con esto? Logramos que haya conexión directa hacia cada switch. Se me cae un switch, se me apaga un switch, tengo un secundario por donde puedo seguir saliendo y llegando a los servidores. ¿Ok? Tengo dos routers en este ejemplo. En este ejemplo, en las redes pequeñas, les voy a hacer un comentario interesante. En las redes pequeñas podemos tener dos routers, sí lo podemos tener. No estoy diciendo lo contrario. Sin embargo, en las redes pequeñas la gente normalmente utiliza balanceadores, dos o más balanceadores para poder manejar lo que sería la alta disponibilidad o la salida de esas interfaces de red. Es importante recordar siempre que la alta disponibilidad nos va a permitir contar con algo maravilloso que se llama redundancia de datos. Quiere decir que un dispositivo tiene problemas, tengo un secundario. En las redes pequeñas, por lo general, no tenemos un dispositivo que se active automáticamente como secundario. Entonces, no se preocupe. Lo que importa es que usted tenga respaldada la información del secundario para que ponga otro dispositivo a funcionar. Por ejemplo, los switches, si se muere uno, sí puede estar el otro funcionando. Pero con respecto al tema de los routers, vas a necesitar hacer una configuración en ciertos routers especiales, como por ejemplo los MikroTik, que son los más económicos, para poder contar con algo conocido como failover. Si murió este, todos salimos a través de este default gateway. Si muere este y este está encendido, todos salimos a través de este. Ese failover se puede configurar en un router MikroTik, que es el más económico. Estoy hablando de redes pequeñas. En redes grandes, por supuesto que la alta disponibilidad también debe existir, pero en ese caso sucederá de una manera distinta. Una manera distinta que es importante tomarla en cuenta y configurarla para que funcione con las múltiples cantidades de servidores que vas a tener en tu data center o en tu cuarto de cableado, si es que a lo mejor no tienes data center, o en tu granja de servidores, y también que le ofrezca alta disponibilidad a los host clientes. Bien. Administración del tráfico. Bueno, señores, tenemos diferentes tipos de tráfico dentro de una red. No importa si es pequeño o grande, aunque aquí seguimos hablando de la red pequeña. Eh, Hay que saber, primero que nada, con qué tipo de tráfico estamos trabajando, porque puede haber voz, puede haber video, puede haber correo electrónico, puede haber base de datos, puede haber transferencia de archivos.
etcétera, etcétera. Mensajería a través de WhatsApp, mensajería a través de Messenger. No lo sé. No sé qué tipo de servicios tenga la empresa, porque cada empresa funciona de manera distinta. Por lo tanto, es importante saber qué tipo de tráfico maneja la empresa. ¿Por qué? Porque tienes que saber si es necesario o no aplicarle calidad de servicio a algunos de esos datos. Por ejemplo, telefonía IP, o sea, voz IP, y streaming de video y videoconferencias, que no son lo mismo, ¿ok? Ellos van a necesitar trabajar con calidad de servicio para ese tipo de tráfico. Y también debes reducir la calidad de servicio para los servicios como por ejemplo el correo electrónico, la base de datos, la transferencia de archivos. Ellos necesitan una calidad de servicio distinta. ¿Qué significa calidad de servicio? Significa que al streaming de video voz IP, ¿ok? Videoconferencia, le voy a aplicar, le voy a dar prioridad al tipo de tráfico. Y a la transferencia de archivos, al correo electrónico, a la mensajería, etcétera, etcétera, le voy a disminuir el tráfico. ¿Ok? ¿Para qué? Para que sencillamente puedas trabajar con calidad de servicio para cada uno de los tráficos diferentes que puede haber en esa red. Y de esa manera no agotar el ancho de banda, el pobre ancho de banda que te da el proveedor de servicio. Acuérdate que estamos hablando de cantidad de usuarios. Tú no sabes con todo lo que trabaja cada usuario y que transmite cada usuario cuando en cada una de sus máquinas genera algún tipo de mensajería o comunicación. Aplicaciones y protocolos de redes pequeñas. ¿Ok? Después de configurarlo, la red aún necesita ciertos tipos de aplicaciones y protocolos para funcionar. La utilidad de las redes depende de las aplicaciones que se encuentren en ellas. Ya se los dije, señores, tienen que levantar información y conocer qué tipo de software o aplicaciones va a generar el tráfico de red. Entonces, existen dos formas de procesos o programas de software que proporcionen acceso a la red. Aplicaciones de red, que consisten en implementar protocolos de capa de aplicación y pueden comunicarse directamente con las capas inferiores de la pila de protocolos. La pila de protocolos se refiere a todos los protocolos que puedes trabajar en las aplicaciones de red. Estamos hablando de todos las aplicaciones que van a utilizar cada uno de los dispositivos de red, que eso puede también suceder. Por ejemplo, existen aplicaciones como Spanning Tree, existen aplicaciones como los protocolos de enrutamiento dinámico que pueden trabajar en la red, calidad de servicio, ¿ok? VPNs, etcétera, etcétera. Servicio de la capa de aplicación. Ahora estamos yendo a los programas, software o aplicaciones que se encuentran instalados en los sistemas operativos de los clientes y servidores. O sea, estamos hablando de los programas, ¿bien? Con los que los usuarios interactúan para poder generar tráfico. Es importante conocer ambas aplicaciones, ya sea aplicaciones de red o aplicaciones de la capa 7 del modelo OSI, porque ambas van a generar tráfico de red y hay que poder saber hay que saber con qué estamos trabajando para que nuestra red sea eficiente y poder administrarla, obviamente, ese tipo de tráfico. Protocolos comunes. Bueno, aprendimos en el capítulo 15 y en el capítulo 16 que existe, por ejemplo, Secure Shell, que es SSH, Telnet, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, FTP, Security FTP, TFTP, DHCP, DNS, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. IoT, cada protocolo que se utilice dentro de la red, el personal, el personal de tecnología de información, informática, soporte, etcétera, tiene que estar consciente de las aplicaciones que se utilizan en la red, porque si no, no sabemos qué tipo de tráfico, por ejemplo, se va a permitir, cuál se va a denegar, cuál tipo de tráfico se debe hacerle exclusiones en los firewall para que los firewall lo permitan salir. Si el proveedor de servicio tiene los puertos abiertos para poder trabajar con estas aplicaciones. ¿Con qué tipo de aplicaciones va a trabajar
los clientes, me refiero a los usuarios de esa red. Ok, estos protocolos de red comprenden el conjunto de herramientas fundamentales de un profesional de redes que definen los procesos en cualquier extremo de una sesión de comunicación. O sea, la aplicación va a establecer comunicación con otras aplicaciones, ya sea remotas o locales, ¿ok? Y debo estar consciente de cuáles van a ser las que van a participar en esa sesión de comunicación. Tipos de mensaje, o sea, qué formato tiene el mensaje que maneja cada aplicación. Sintaxis de los mensajes, hay que saber cómo está conformado ese mensaje que forma parte de un formato, valga la redundancia. El significado de los campos informativos de ese tipo de comunicación o formato de mensaje. Cómo se envían los mensajes y la respuesta esperada por cada uno de ellos. Interacción con las capas inferior siguiente, es decir, la capa 4, la capa 3, bien, capa 2, bien, porque acuérdense que los formatos de los mensajes están en la capa 6 del modelo OSI, ¿ok? Capa de presentación. Hay que saber cómo interactúan con la red. Muchas empresas han establecido una política de uso de versiones seguras. Por ejemplo, SSH, Security FTP, HTTPS, de estos protocolos siempre que sea posible, de manera tal de que ellos resguarden su información de forma encriptada, ya que la información va cifrada. ¿Ven? Aplicaciones de voz y video. Bien, ya les dije a ustedes que ese tipo de tráfico de voz y video es la mayoría de ellos es un tráfico trabajado con UDP. ¿Ok? UDP, ¿por qué? Porque me interesa que llegue lo más rápido posible la información, o sea que no tengo acuse de recibo. Sin embargo, aquí sí hay una manera de tratar este tipo de tráfico. Este tipo de tráfico es controlado por los software, aplicaciones o programas que están instalados en la capa 7 que usan la voz y el video. ¿Ok? Entonces quiere decir que el control lo tiene es los software o aplicaciones. Por ejemplo, estamos haciendo una videoconferencia en una red pequeña que es en mi casa a través de una aplicación, software o programa conocido como Webex Connect, ¿ok? Que es de Cisco. Resulta que la aplicación de Webex Connect está instalada en mi máquina, en mi host cliente y en el host de cada uno de ustedes. En ocasiones yo soy el servidor contra el que van todos ustedes y en otras ocasiones mi respuesta hacia ustedes es que yo me vuelvo cliente y les envío información a ustedes y ustedes se vuelven los servidores. O sea, estamos hablando de una aplicación peer-to-peer que en algún momento es cliente y en algún momento es servidor, porque ustedes envían información a mí y yo les envío información a ustedes. Por ejemplo, todos están conectados conmigo como si fueran clientes, pero todos ustedes están recibiendo mi streaming de video en donde están viendo todo lo que tengo compartido con ustedes en la pantalla y el video donde me están viendo a mí. ¿A qué voy con todo esto? Señores, este tipo de aplicaciones son las que controlan el tráfico de red. O sea, que verifican si llegó o no llegó completo, indistintamente de que la capa 4 del modelo OSI utilice UDP. Realmente la capa 4 usa UDP, pero la aplicación de Webex de ustedes y la mía estableció sesión antes de que estableció una sesión TCP antes de poder pasarles a ustedes el streaming de video. Es para que lo tengan presente. O sea, que estas aplicaciones es importante conocerlas dentro de la red porque hay que saber si podemos o no podemos alcanzar en tiempo real a esta información. O sea, es un tipo de dato al que hay que darle prioridad. Por supuesto, en el caso de Webex, en el caso de TeamViewer, en el caso de se me fue el nombre. La otra aplicación de videoconferencia, la más usada, se me fue el nombre. Ok, indistintamente de cuál sea. Las aplicaciones son las que están controlando el tráfico, es decir, le están dando prioridad y están controlando el tipo de tráfico que llega y sale de ellos. Ahora, entendamos que en la red toda la sesión se estableció por TCP, primero que nada, entre dispositivo y dispositivo, y luego fue enviado todo el tipo de información. Fíjate que aquí claramente al final de
de esto, te están diciendo que la infraestructura de red tiene que tener la capacidad para poder admitir aplicaciones de voz y streaming de video, ¿okay? Incluida la videoconferencia. Aunque la videoconferencia no la consideren de streaming de video, la videoconferencia tiene dos funciones. Es voz IP, es chat, que es datos, es streaming de video, ¿ok? Porque todos ustedes están viendo mi pantalla compartida y están viendo mi video. Por lo tanto, es streaming de video para ustedes también. Es telefonía y voz IP, ¿sí? Porque hay comunicación. Hay respuesta de parte de ustedes. Yo hago una pregunta y ustedes con su micrófono lo liberan y yo recibo respuesta también. Las aplicaciones, por supuesto, tienen calidad de servicio controlada porque, como por ejemplo, aquí le están dando un ejemplo simplemente, a través del protocolo de transporte en tiempo real, conocido como RTP, y protocolo de transporte, de control de transporte en tiempo real, RTCP. Dos protocolos que trabajan directamente en las aplicaciones de estos programas. ¿Ok? Crecimiento hacia redes más grandes. Bueno, señores, comenzamos con una red pequeña el día de hoy y dentro de 5 años la red va a ir cambiando. En un año la red es distinta, aunque ustedes no lo crean. La red es distinta en un año. Y en 2 años es distinta otra vez. En 3 años es distinta más. Entonces, todos los días, siempre que todos los años va a cambiar la red. ¿Ok? Tienes que hacer, por supuesto, planificación para un futuro. Y no me refiero nada más a los dispositivos que estás comprando hoy, como dispositivos de red y host. También cableado estructurado. Estamos hablando de lo que es la documentación de la red. Tienes que ir documentando lo que vayas haciendo para que no se olvide. No seas egoísta. Aunque mira, tú no eres para siempre. A lo mejor tú estás hoy en la empresa y mañana no vas a estar. Es importante que documentes la red para saber hasta dónde vamos a ser capaces de llegar. Hacer un inventario de dispositivos. Es importante conocer cuántos hosts y dispositivos de red, antenas, periféricos, etcétera, etcétera, están dentro de la red. UPS es importante. Presupuesto. Hay que tener un presupuesto para todo lo que vas a usar en tecnología de información. Por ejemplo, uno de los presupuestos más importantes que vendrá siendo el de los racks, el de los dispositivos de red, el del cableado estructurado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Análisis de tráfico. Señores, hay que saber qué protocolos, aplicaciones, software, servicios, etcétera, 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 va a pasar y va a generar tráfico dentro de esa red. Bien. Estos elementos se utilizan para fundamentar la toma de decisiones que acompaña el escalamiento de una red pequeña. ¿Por qué? Porque les recuerdo que hay un dueño de la empresa pequeña o hay un departamento de finanzas que por lo general se ve en una red más grande, no en una red pequeña, pero de todas maneras hay alguien que toma decisiones en esa red pequeña. Por lo tanto, esas personas que toman decisiones es necesario que sepan el presupuesto con el que deben contar para poder instalar todo lo que quieren montar. ¿Bien? No podemos dejar de lado que, aunque no nos guste, el departamento de finanzas o el dueño de la empresa es quien hace la inversión. Y usted puede saber mucho, ser muy inteligente, todo lo que usted quiera. Pero si usted no tiene los aparatos o el cableado o los dispositivos que necesita para montar la red, no va a poder armarla. Entonces va a tener que adaptarse al presupuesto del inversionista, que es el dueño de la empresa. Análisis de protocolos. Es importante comprender el tipo de tráfico que cruza la red, ya se los dije, así como el flujo de tráfico actual. Hay varias herramientas de administración de red que pueden utilizarse para este propósito. ¿Ok? Por ejemplo, capturas de tráfico en uso pico para obtener una buena representación de los diferentes tipos de tráfico. Bien, a través ustedes conocieron conmigo en el tercer capítulo, el Warchart. Hay otro, señores. El Warchart no es el único. Usted puede, le muestro aquí rapidito. Yo puedo colocar la palabra sniffer. Y te dice que es un sniffer. Por ejemplo, podemos decir que un sniffer de red es un software que está diseñado específicamente para redes informáticas, para lograr capturar y analizar los paquetes que se envían y reciben. Pongamos como ejemplo que estamos conectados a Wi-Fi y visitamos una página web o usamos cualquier plataforma. Y ese sniffer te va a decir información acerca de qué tráfico está pasando por tu red. ¿Ok?
Hay diferentes tipos de sniffer. Puedes buscar la palabra sniffer, o sea, Wireshark es un tipo de sniffer, ¿ok? Pero es importante usar un sniffer. ¿Para qué? Para poder monitorear el tráfico y saber con qué puertos estamos trabajando. Les recuerdo que los puertos nada más no los usan las aplicaciones o programas seguros, sino que también los virus los puedes detectar viendo a través de un sniffer que se abrió un puerto que no conoces. Entonces, ese puerto abierto puede ser el de un virus y tú podrías cerrar el puerto en tu red para evitar el escape de información generado por ese virus. ¿Ok? Realiza la captura en diferentes segmentos de red y dispositivos, ya que parte del tráfico será local para un segmento en particular. Eso quiere decir que puedes capturar con este sniffer información en varios dispositivos de la red ubicados en varias partes para ver si todos generan el mismo tipo de solicitudes de información o generan el mismo tipo de tráfico de red o distinto tráfico de red o cuál tráfico de red está usando cada uno de ellos. La información recopilada por el analizador de protocolos se evalúa de acuerdo, o sea, por el sniffer, se evalúa de acuerdo con el origen y el destino del tráfico y con el tipo de tráfico que se envía. Les recuerdo que ustedes tienen una dirección IP de origen-destino, una dirección MAC de origen y destino, un puerto de origen y destino. Ya con eso te dice bastante de quién se comunica con quién a través de qué puerto. O sea que tienes idea de qué servicio se está utilizando. Eso lo vimos en el monitoreo de Wireshark. Este análisis puede utilizarse para tomar decisiones acerca de cómo administrar el tráfico de manera más eficiente. Es decir, nuestro router de frontera o firewall, podemos bloquear el tráfico que no nos conviene que salga. Y el que sí nos conviene que salga, podemos permitirlo de manera tal de que no haya yo le digo asfixia, agotamiento de ancho de banda. Muchos sistemas operativos proporcionan herramientas integradas para mostrar dicha información sobre la utilización de la red, o sea que tienen sniffer integrados. Estas herramientas se pueden utilizar para capturar unos print screen o capturas de pantalla de información como lo siguiente: el sistema operativo y la versión del sistema operativo, la utilización del CPU, la utilización de la memoria RAM, la utilización de unidades, o sea, unidades se refiere a disco duro o unidades SD, ¿ok? Aplicaciones que no utilizan la red, aplicaciones de red, y recuerda documentar esas capturas de pantalla para los empleados en una red pequeña durante un periodo de tiempo es muy útil para identificar los requisitos de protocolo en evolución y los flujos de tráfico asociados. Eso significa, señores, que puedo manejar los print screen en los hosts de los usuarios para ver cómo se comportó hoy lunes, ¿verdad? Hoy es martes. El lunes cómo se comportó, el martes cómo se comportó, el miércoles cómo se comportó, a la misma hora, en el mismo momento que tuvo que haber pasado algo. A ver cómo está algún tipo de comportamiento de tráfico de red. Eso es a lo que me estoy refiriendo con respecto a las capturas de pantalla en redes pequeñas. En redes grandes se utiliza software de monitoreo para poder capturar tráfico de muchos dispositivos en esa red grande, ¿ok? De manera tal de que eso se llama monitoreo centralizado. Eso es distinto a esto que estamos viendo acá. Wireshark es local, no centralizado. Centralizado es SolarWinds, PRTG, que son software que te permiten capturar tráfico de red de muchos dispositivos a un servidor de monitoreo. Eso no es lo que estamos hablando. Esta es una red pequeña. Aquí estamos dando un ejemplo de red pequeña. No se preocupe que con respecto a software centralizado de monitoreo, eso se va a ver en el tercer curso o tercer módulo de SSNA, al cual espero que usted llegue también. Verificar la conectividad. Bien, si su red es pequeña y nueva o si está escalando a una red existente, siempre querrá poder verificar que sus componentes estén correctamente conectados entre sí y a Internet. El comando PIN, que lo hemos usado todo el curso, disponible en la mayoría de los sistemas operativos, es la forma más eficaz de probar rápidamente la conectividad de capa 3 entre una dirección IP de origen y destino. El comando PIN utiliza los mensajes de eco del protocolo de mensaje de control de Internet ICMP tipo 8, ¿ok? Y respuesta, o sea, la solicitud es tipo 8.
y la respuesta es tipo 0. ¿Ok? De esa manera podemos verificar que un dispositivo existe en nuestra red. No podemos olvidarnos también de que existe otro ICMP conocido como Tracer o Traceroute, que de igual manera ayuda a conocer cuando el enrutamiento está completo o incompleto. Bien. Existen maneras de verificar en los routers, ¿ok? Y en los switches si fue exitoso o no fue exitoso un pin. Cuando es el signo de admiración, ese es el exitoso. Cuando es un puntico, quiere decir que se perdió, o sea, no es exitoso. Y cuando es la U mayúscula, significa que el destino es inalcanzable porque a lo mejor falta enrutamiento o hay un servicio de firewall impidiendo que pueda transmitirse la respuesta. ¿Ok? El pin extendido es súper eficiente porque a través de un pin extendido puedes colocar la IP de destino a la que le quieres hacer pin, pero adicionalmente si le dices que extiendes los comandos con yes, ¿ok? Con la Y de yes, puedes colocarle desde qué interfaz deseas hacer pin. Desde un router, por ejemplo, que tiene varias interfaces, tú puedes colocarle desde dónde deseas tú que sea el origen de ese pin. ¿Ok? Tracer desde los hosts y Traceroute desde los routers o desde los switches multicapa. ¿Para qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda? Resulta que Traceroute o Tracer permite saber la cantidad de saltos que da un dispositivo hasta llegar a su destino. ¿Qué es un salto? Aquí hay un computador llamado 12168.10.10, esa es la IP. Y aquí tenemos otro computador que es el 10.1.1.10. Bueno, cada salto va a ser, cada vez que llega a un router, llega a su default gateway, llega a la siguiente interfaz del router, llega al siguiente interfaz del router y luego llegó al destino. Aquí hay 1, 2, 3, 4 saltos. Debes ver 4 saltos. ¿Ok? Esto yo lo demostré en la configuración que hicimos, ¿ok? En donde verifiqué si hubo algún tipo de problema en la transferencia de datos y por supuesto verificamos si correctamente estaba el enrutamiento de destino, desde origen a destino, ¿ok? Y de destino a origen. Entonces vemos cada uno de los saltos. Cuando el salto se pierde, porque queda con asterisco, quiere decir que el enrutamiento está funcionando mal y debemos validar qué nos faltó para hacerlo correctamente. ¿Ok? A través de esa conectividad sencillamente verificamos o validamos, hacemos un troubleshooting que nos permite validar qué falta en nuestro enrutamiento. Si no quieres seguir o si tienes que verificar o hacer otra cosa en tu router y los asteriscos llenaron tu pantalla y quieres terminar con este proceso, sencillamente le das Control Shift 6, faltó aquí una letra, C, Control Shift 6C, y de esa manera evitas que siga el tracer para que tú puedas verificar que parte en el enrutamiento faltó. ¿Ok? Ah, bueno, aquí dice. La implementación de Windows de Traceroute Tracer envía solicitudes de eco y CMP. Cisco, iOS y Linux utilizan UDP con un número de puerto no válido. El destino final devolverá un mensaje de puerto ICMP inalcanzable cuando no pueden alcanzar al destino. ¿Okay? Traceroute extendido. También podemos dejar un traceroute extendido si queremos validar cuando arreglamos en otro router, en otra parte, o la conexión que teníamos una vez que hayamos validado y cambiado la configuración para que pueda esta, salir a continuar la comunicación, me refiero a los saltos. Podemos hacer un pin extendido y en el caso del tracer también hay un comando extendido que nos permite mantener el tracer con tantas veces sea necesario y hasta que podamos terminar de configurar el enrutamiento correctamente y veamos que se pudo haber alcanzado. ¿Ok? Y el traceroute extendido es sencillamente traceroute, IP, origen, destino. Sencillamente le damos en una cantidad
Mm. Ajá. Máximo tiempo de vida, aquí dice 30. Tú le cambias la cantidad de 30 y le pones una cantidad mayor y él va a quedarse haciendo el tracer infinitamente hasta que llegue a la cantidad mayor que le colocaste. No es infinito, sino si por ejemplo, si este número 30 lo cambiaste por 500, estoy inventando, 500, él va a hacer 500 saltos hasta que usted haya verificado, obvio, el enrutamiento, haya modificado el enrutamiento para poder lograr llegar al destino y obviamente en algún momento va a llegar. ¿Ok? Una línea de base. ¿Qué es esto? Señores, hay que saber cómo funcionan las cosas bien para saber cuándo están funcionando mal. Yo no puedo decir que algo está funcionando mal si yo no tengo idea de cómo funciona bien. ¿Me entiendes? Tengo que saber cuándo funciona bien para decir está funcionando mal. ¿Ok? A eso me refiero con respecto a las configuraciones. Entonces se crea una línea base donde usted ha documentado, usted tiene la experiencia para saber cuándo los servicios están funcionando bien y cuándo se averiaron. De esa manera usted sabrá cuál es la diferencia y podrá tomar decisiones a la hora de hacer arreglos, hacer troubleshooting o verificación de problemas. Una de las herramientas más efectivas para controlar y resolver problemas relacionados con el rendimiento de la red es establecer una línea de base de la red. Un método para iniciar una línea de base es copiar y pegar en un archivo de texto los resultados de los comandos ping, tracer u otros comandos relevantes. Estos archivos de texto se pueden marcar con la fecha y guardarse en un archivo para su posterior recuperación y comparación. Si quieres hacerlo a través del correo o quieres hacerlo a través de un blog de notas, también lo puedes hacer. Entre los elementos que se deben tener en cuenta se encuentran los mensajes de error y los tiempos de respuesta de host a host. Las redes corporativas deben tener líneas de base extensas, más extensas de lo que podemos describir en este curso. Existen herramientas de software a nivel profesional para almacenar y mantener información de línea de base. Bien, me refiero a que a la hora de hacer troubleshooting, toda esa información puede estar centralizada en un servidor. Eh, Ok, sabemos que existe el comando ipconfig utilizado por nosotros varias veces en nuestro curso. Y a través de ese comando ipconfig tenemos una información, ¿ok? Que por ejemplo nos dice cuál es la dirección IP, cuál es la máscara, cuál es el default gateway que estás utilizando. Si le colocas ipconfig/all, te da más información. Fíjate que se aparecen todas las interfaces que yo tengo en mi computador. Bien, en el caso de la información de mi Wi-Fi, que es el que estoy utilizando en este momento para conectarme con ustedes, fíjate que la información del Wi-Fi con el ipconfig era corta nada más y me daba solamente esta información. De hecho, aparece la link local de IPv6. Pero cuando le di ipconfig all, me apareció mucha más información, como por ejemplo la información de la interfaz de red, la MAC de la interfaz de red, que el DHCP está habilitado, la configuración automática está habilitada, me sale la link local también, la IP, la máscara, el tiempo en que me fue otorgada la dirección IP y la máscara y el default gateway. Me dice cuándo expira, me dice que el list time, que es la expiración del alquiler de la IP, en este momento es desde el 12 de julio hasta el 19, que es cuando él va a renovarla automáticamente. Sale la puerta de enlace, servidor, me dice cuál es el servidor de HCP, me sale cuál es el servidor de HCP para IPv6, el ID del servidor de HCP para el IPv6, me sale el ID del cliente para IPv6 y me sale también lo que vendría siendo los servidores DNS que me está otorgando ese DHCP. ¿Ok? Me sale también, bueno, me salen los dos que yo tengo estáticos y me sale el que me otorga otro de los dispositivos. Bien, el NetBIOS TCP/IP habilitado. Entonces me da más información acerca de cada máquina con respecto a los cambios que yo puedo hacer y configuraciones que tengo que hacer en los hosts. ¿Okay?
En el caso de Linux se utiliza el comando ifconfig para que te dé información relacionada con respecto al sistema operativo Linux. En este caso, en una Mac aparece una opción que es preferencia de red avanzada y te da una información con ifconfig de igual manera para saber qué necesita nuestro dispositivo para conectarse a la red. ¿Okay? El comando ARP-A, les recuerdo a todos ustedes que este ya lo vimos y en el capítulo 7 vimos el ARP-A y nos permite ver la tabla de asociaciones de direcciones IP con las direcciones MAC respectivas. ¿Ok? Les recuerdo que todos los dispositivos de red y dispositivos host necesitan la tabla ARP para poder generar tanto paquetes de origen-destino como MAC de origen-destino. O sea, ahí tenemos realmente son los destinos. Hay muchos comandos show que nos permiten validar lo que sería el tema de el troubleshooting o verificación de problemas. Show running config, les recuerdo que sirve para verificar la configuración tanto de nuestros switches como de nuestros routers. Show interface con el número de la interfaz, por ejemplo, Gigabit Ethernet 0 es la 0 es la 0. Podemos utilizarlo para ver las estadísticas de la interfaz, ¿ok? Específica. Podemos ver la IP de una interfaz, por ejemplo, podemos ver información relacionada a esa interfaz. Show IP Interface Brief nos da un listado de direcciones IP asociadas a interfaces. Y el estado de la interfaz también, si está levantado, si está caído, si el protocolo está levantado o caído. Show ARP, estamos hablando de la tabla en los routers que hace lo mismo que el ARP-A, que es asociar a las direcciones MAC con las direcciones IP. Show IP Route, importantísimo, señores, saber si nuestra tabla de enrutamiento contiene toda la información necesaria para poder enrutar a otros destinos y también los directamente conectados. Show Protocols quiere decir que me está mostrando todos los protocolos que están trabajando en ese router. ¿Ok? Protocolos de enrutamiento y protocolos de capa 2 incluidos. Show Version, todas las características que forman parte de un dispositivo de red, llámese router, llámese switch. El Cisco Discovery Protocol es un protocolo maravilloso que nos permite identificar a los dispositivos que están directamente conectados y nos da información adicional. ¿Ok? Nos permite saber quiénes están conectados directamente a nosotros y de paso nos puede decir cosas como con el comando show cdp neighbor detail nos puede decir hasta IPs, las IPs de los dispositivos que están directamente conectados, siempre y cuando esté habilitado el comando cdp en ese router o en ese switch. Ahora bien, hay detalles importantes que también hay que conocer. Para deshabilitarlo, porque puedo habilitarlo, pero también es importante deshabilitarlo en los routers de frontera, o por lo menos en la interfaz que va hacia el proveedor de servicio. Al proveedor de servicio no le interesa saber nada de mi equipo. Entonces nosotros debemos deshabilitarlo para tener cuidado con el CDP, porque el CDP es un chismoso que le dice al que tenga directamente conectado qué es lo que él contiene. Me refiero yo a direcciones IP, protocolos, interfaz, sistema operativo, cosas como esa. Entonces, como es un chismoso, a mí no me interesa entonces tenerlo habilitado. Entonces le colocamos no CDP ROM al router, no CDP ROM y de esa manera lo deshabilitamos. ¿Ok? Si no lo queremos deshabilitar en todo el router, si no queremos deshabilitarlo solamente en la interfaz, lo que colocamos es CDP Disable y entonces se deshabilita en la interfaz. ¿Ok? Hay dos maneras de deshabilitarlo. O en todo el router de frontera o solamente la interfaz que va hacia la WAN, que es hacia el proveedor de servicio. Yo prefiero el de la WAN. ¿Ok? CDP Disable y con eso lo deshabilitamos. Y se habilita con CDP Enable. Y se habilita en todo el router con CDP ROM. ¿Ok? Show IP Interface Brief.
les recuerdo, nos muestra un listado de las interfaces con las direcciones IP y el estado tanto de la capa 1 como de la capa 2 de esas interfaces. Metodología para la solución de problemas. Señores, tenemos pasos para no desesperarnos. Lo primero es no desesperarte, porque la gente se desespera cuando hay un problema en la red. Hay que atacarlo paso por paso. Paso número 1, identificar el problema. Señores, pueden haber varios tipos de problemas, pero hay que tomar la decisión correcta de saber cómo resolver el problema específico que tenemos. No podemos, a lo mejor, un problema en la red es que, qué sé yo, se desconectó el cable de red, tan sencillo como eso. Hay que saber, por ejemplo, si se desconectó el cable de red de un servidor, lo peor que puede pasar es que no llegues al servidor. ¿Ok? Quiere decir que si no llegas al servidor se deshabilitaron varios servicios. Por ejemplo, vamos a suponer que ese servidor tenga la base de datos. Entonces ninguna aplicación cliente va a poder llegar a la base de datos. ¿Okay? Nadie la va a poder ver porque sencillamente no tienes conexión con el servidor. Eso puede pasar. Entonces, es para que entiendas que cada razón de ser es distinta. Por ejemplo, un cliente me sucedió que el DHCP estaba cambiándose, unas máquinas se conectaban y otras no. Eso fue porque colocaron a dos dispositivos mal configurados, colocaron dos DHCP en la red y se le hacía caso a un DHCP o se le hacía caso a otro DHCP. Como cada DHCP tomaba sus decisiones y otorgaba direcciones IP distintas, se otorgaban dos segmentos de red diferentes. Entonces quedaban unos hosts se conectaban al servidor y otros hosts se conectaban a la impresora. Pero los que se conectaban a la impresora no se conectaban al servidor y los que se conectaban al servidor no pueden imprimir por la impresora. Entonces había un 8 allí que había que deshabilitar uno de los dos servicios de HCP. ¿Ok? Porque para que hubiese uno solo en la red. Les estoy comentando esto es para que ustedes sepan que hay que identificar un problema específico. No nos podemos volver locos tratando de resolver 30 problemas a la vez. Ahora bien, quiero hacerles un comentario humano y especial con respecto a este tema de identificar un problema. Sabemos que los soportistas técnicos somos toderos. Toderos quiere decir que te resuelvo los problemas de la red, te resuelvo los problemas del sistema, te resuelvo los problemas de la impresora, te resuelvo los problemas del Wi-Fi, te resuelvo los problemas de todo lo que tú hagas. Es más, te saco hasta la contabilidad. ¿Ok? ¿Por qué les menciono esto? Porque tienes que estar clarito de que al haber tanto problema con cada una de las cosas, no, así no tengas tiempo, tienes que sacarlo y tienes que discriminar entre los tipos de problemas. A veces no vas a poderte dar abasto para poder atender a todos los clientes, lamentablemente, tienes que organizarte. Y aunque te vuelvas loco, porque te van a volver loco, porque todos van a tener problemas, tienes que respirar y tratar de resolver uno a uno. Señores, no puedes a veces, por más eficiente que seas, a veces no puedes resolver dos o más problemas a la vez. Tienes que dedicarte a uno solo, porque por ejemplo, se te cortó el cable backbone que comunica a, a dos departamentos. Mira, si eso fue lo que pasó, créeme que nadie va a poderse conectar a la red hasta que ustedes coloquen otra vez el cable donde se desconectó. Ahí te lo dejo para que sepas cómo pasan las cosas. Establecer una teoría de causa probable. Una teoría de causa probable se refiere a bueno, ¿qué podría estar pasando? ¿Ok? ¿Qué se te ocurre que podría estar pasando? Cuando determines qué podría estar pasando, entonces ahora pones a prueba en el paso 3 la teoría para determinar la causa. A ver si esa es la teoría o el problema técnico que tienes. Si es el problema, continúas con el paso 4, que es establecer un plan de acción a implementar la solución. Pero vamos a suponer que la teoría no es la que tú pensaste. Entonces tienes que seguir buscando cuál es la teoría, cuál es la razón de ser del problema. Porque hasta que no lo consigas, no vas a poder resolverlo. No vas a poder pasar al paso 4. Si lo conseguiste, establecemos un plan de acción e implementamos la solución. 5. Verificamos la solución e implementamos medidas preventivas. Es decir, ya que establecimos el plan de acción, entonces ahora lo que vamos a hacer es sencillamente implementar la solución y hacemos medidas preventivas para que no vuelva a suceder. ¿Ok?
Entre algunas de esas medidas preventivas, te va a tocar darle a hacer algo con los usuarios que a la mayoría no les gusta. ¿En qué consiste? Consiste en darles inducción, enseñarlos. Yo sé que a la mayoría no les gusta enseñar, pero te va a tocar. Porque si no le enseñas al usuario a hacer las cosas correctamente, él te va a seguir fastidiando y te va a seguir fastidiando y te va a seguir fastidiando. Créanme, señores, que a muchos no les gusta la educación, pero es necesaria porque te van a fastidiar muchísimo hasta que tú eduques al personal. 6. Registramos los hallazgos, acciones y resultados. Señores, documente para usted. En esta empresa pequeña en la que estamos hablando, porque este capítulo se trata de una empresa pequeña, no te toca documentar para otros, sino para ti. Entonces documenta, no tienes idea de la solución que vas a, o sea, la solución, el hallazgo que vas a dar, o sea, cuando te vuelva a pasar esto mismo, tú mismo buscas el nombre de la empresa y lo que te pudo haber pasado y vas a recordar cómo te pudo haber pasado, porque lo documentaste, dijiste cómo lo solucionaste, cómo lo conseguiste, es maravilloso, créeme. Solucionar o escalar. ¿Qué significa eso? Bueno, eh, mira, a veces vas a tener la solución en tus manos, la vas a resolver, te vas a sentir súper dichoso porque la resolviste. En ocasiones no tenemos la solución. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando solucionamos, chévere, bien, resolvimos, aprendimos, documentamos. Cuando no podemos solucionar, tenemos que pedirle a un tercero, a un proveedor, a un amigo que nos ayude porque no tenemos la experiencia suficiente o la educación suficiente para poder resolver ese algo. O también nos ha pasado los problemas de fibra óptica. Yo no tengo herramientas para fibra óptica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llamar a las personas, al proveedor, no al fabricante, al proveedor, el que provee el servicio, el outsourcing o contratista que provee el servicio para resolver una fibra partida. Estoy inventando, es para que sepan que esas cosas pueden pasar. Entonces, debe buscar quién puede resolver el problema de la fibra partida. ¿Ok? Cosas como esa. Tienes que escalar el problema. ¿Es un problema de sistema? Tienes que buscar el que trabaja con el sistema para que te colabore con respecto a, por ejemplo, la base de datos no funciona. Bueno, ¿qué hago yo? Tengo que llamar al dueño del sistema al consultor de ese sistema para que él te colabore con respecto a la resolución del problema que tiene. Te puedo asegurar que vas a conseguir dos cosas. Vas a aprender un poco más del sistema que está manejando ese proveedor y también tú vas a poder resolver el problema para poder satisfacer la necesidad de los usuarios. Comando debug es un comando que se utiliza en los dispositivos de redes de telecomunicación para poder analizar los procesos de un protocolo específico, pero hay que tener mucho cuidado con él. Porque a nivel de programación se utiliza debug para ver los procesos de las instancias de un proceso, o sea, el paso a paso de un proceso. ¿Ok? Así lo veríamos. La instancia del proceso. Cada uno de los pasos por lo que pasa un solo proceso. ¿Ok? El proceso para ti es envío de información, pero te echo un cuento. Dentro de ese envío de información pasan varias cosas. Entonces el debug te va a permitir eso. ¿Cuál es el problema con el comando debug? Tú no lo puedes aplicar solo. Debug solo no puedes hacerlo. Porque vas a llenar la memoria RAM de ese dispositivo de puros procesos, y los va a imprimir en pantalla, o sea, te los va a mostrar en pantalla, a eso me refiero. Tenemos que colocar debug a un protocolo específico o algo específico que queramos saber. No podemos volvernos locos con este comando debug. ¿Qué pasa si tu pantalla se llena de instrucciones gracias al debug, de eventos? Eventos. ¿Qué pasa? Tu memoria RAM se va a llenar. Tu dispositivo de red se va a inhibir y se va a reiniciar. ¿Ok? Entonces tienes un problema. Se coloca el debug, se le da signo de interrogación y se ve qué opciones tienes con respecto al proceso que tú estás tratando de resolver.
Para poder quitar, una vez que tú hayas resuelto el problema o hayas verificado lo que está pasando en el proceso, utilizas el comando undebug all. Undebug espacio all, ALL. Y de esa manera quitas la ejecución del comando debug. ¿Ok? Aquí tenemos, miren, se colocó un telnet, ¿ok? Y en el router 2, un telnet. Y en el router 1 se está ejecutando un terminal monitor para poder ver los eventos. En este caso, déjame ver, se usó el comando debug aquí en este router. Y miren, estos eventos que aparecen aquí en color anaranjado, ¿ok? Son los eventos que está generando el debug IP y CMP. Ajá. Fíjate, colocaron debug IP y CMP. O sea, lo que quieren ver es el pin. Miren aquí todo el proceso, como estamos viéndolo. Estamos viendo cada uno de los eventos que ha generado ese debug IP y CMP. Eso es peligroso. Si esto se llena mucho, se va a reiniciar el dispositivo. Entonces, tengan cuidado con el comando debug. Se puede usar, es súper eficiente, es maravilloso, porque descubres todo lo que está pasando en ese momento, pero no lo dejes activo porque puedes llenar la memoria del router. Pero eso sí, es maravilloso, el comando debug es espléndido. Escenarios para la solución de problemas. Ok. Por ejemplo, el funcionamiento duplex y problemas de desajuste. Señores, sabemos que las interfaces Ethernet tienen que tener la misma velocidad y el mismo duplex. Les recuerdo que si tenemos duplex full y duplex half, ¿ok? En interfaces diferentes, eso no va a generar comunicación de ningún tipo, ¿ok? Las interfaces van a quedar o en ámbar o en rojo o apagadas, porque duplex full no habla con duplex half. Ambos dispositivos deben mantener el mismo duplex. Full con full y half con half. La velocidad, el mismo caso. Por lo general usamos velocidad automática. Por lo general utilizamos duplex automático para que ellos mismos se adapten. Sin embargo, también hay manera de forzarlo. Si lo vas a forzar, sabes que full tiene que ir con full y half tiene que ir con half. Hoy día se utiliza más que todo duplex full. Los duplex half se utilizan exclusivamente para dispositivos heredados, o mejor dicho, cuando existían los hub que se conectaban a switches. Realmente hoy todos trabajan, los switches trabajan todos y se adaptan a velocidades. Ya sea, vamos a suponer que las velocidades sean diferentes. Una interfaz de un switch es Giga Ethernet y Gigabit Ethernet y otro switch es Fast Ethernet. No te preocupes. En la negociación automática, ¿okay? Cuando sincronicen esas dos interfaces, se va a negociar que el de Gigabit Ethernet se va a convertir en Fast Ethernet, ¿okay? Cuando se conecte el de Fast Ethernet. O sea, que va a funcionar, pero a una velocidad menor. Ahora, si tú forzas las interfaces y las configuras con una velocidad específica, tienes que entender que lo peor que puede pasar es que no va a haber comunicación de ningún tipo. Tienes que forzar las interfaces a la misma velocidad. Si tú sabes que una interfaz es Fast Ethernet, la otra debe forzarla a Fast Ethernet. No va a trabajar Gigabit Ethernet, no trabaja con Fast Ethernet. Tiene que estar en la misma velocidad. ¿Ok? Problema de direcciones IP, asignación de direcciones IP. Bueno, podemos asignar direcciones IP a través de un método manual o a través de un método dinámico que es el DHCP. Hay que estar claros, señores, en que las interfaces, que por lo general son las de los proveedores de servicios, que se conectan a nuestras interfaces de DHCP, debes colocar el comando correcto en la interfaz, como por ejemplo el IP address de DHCP para que él pueda recibir IP dinámica del proveedor. Vamos a suponer que la IP no es dinámica. Bueno, debes colocarla de forma estática porque el proveedor te lo informó. Las interfaces de los default gateway son estáticas y deben configurarse así para que todos los hosts puedan acudir a ese default gateway para poder enrutar información y buscar información en internet o en sitios remotos. El problema de asignación de direcciones IP en dispositivos finales. Cuando un dispositivo de host no recibe dirección IP, se genera una dirección conocida como
direccionamiento IP privado automático conocido como APIPA. Esta dirección consiste en el primer octeto 169, el segundo octeto 254, punto algo, porque este es una longitud de prefijo 16, o sea, 255.255.00. Bien, entonces eso te va a dar a ti la razón de que el servicio de DHCP no está otorgando IP a tu host y tu host no va a poder conectarse con la red, sino contra los mismos direcciones IP asignadas aleatoriamente a los hosts 169.254. Pero no vas a poder salir de internet sencillamente porque no tienes una IP que te permita llegar al default gateway. Otros sistemas operativos como Linux y iOS X no utilizan APIPA. Si el dispositivo no puede comunicarse con el servidor DHCP, el servidor no puede asignar una dirección IP4 para la red específica y el dispositivo no podrá comunicarse. Para verificar las direcciones IP asignadas en computadoras con Windows, usa el comando ipconfig y en Linux utiliza el comando ifconfig. ¿Okay? El gateway predeterminado, señores, si no tienes el gateway predeterminado a través del DHCP porque no lo recibiste, tienes que configurarlo manualmente, pero tienes que estar seguro de que ese es el gateway predeterminado. Te recuerdo que el gateway es el que tus hosts van a utilizar para comunicarse con un router y que ese router enrute la información hacia otros segmentos de red remotos, ya sea internet o ya sea otras sucursales. Problemas con el DNS. Señores, el servicio de nombre de dominio nos va a permitir traducir nombres, ¿ok?, de dominio en direcciones IP. Es importante contar con un servicio de DNS porque, señores, nosotros no podemos recordar todas las direcciones IP que están en Internet y de paso que ellas pueden administrarse de manera diferente en los servicios web o servicios que estén en la nube. Es importante que estemos asociados a algún tipo de DNS, ya sea público o privado. Privado es el que está en la empresa, que es un servicio de DNS. Público quiere decir que te conectas a un servicio de DNS que está en Internet para poder traducir los nombres de dominio en direcciones IP y poder alcanzar a las páginas web, a los servicios, a las nubes de respaldo de información, etcétera, etcétera, servicios X. Pero es importante tener el DNS habilitado. Les recuerdo que puede utilizar el NS Lookup, que lo vimos en clases anteriores, para verificar los dominios, por ejemplo. Y que, primero que estás conectado a un servidor de DNS. Mira, por ejemplo, yo coloqué aquí NS Lookup y me dijo que este es el servidor de DNS de Google, que es el 8.8.8.8, que es el que yo estoy utilizando. Si yo quiero saber si llego o no llego a algún tipo de servicio, mira, ahí me dio la dirección pública del Banco Nacional de Crédito, ¿ok? Con el que yo puedo alcanzar a su página web. Es importante para verificar que los dominios alcanzan a ciertos servicios web. ¿Ok? Bueno, señores, terminamos el capítulo 17, nuestro último capítulo teórico de este curso. Bien, voy a habilitar todos los exámenes que les faltan, ¿ok?, por presentar. Les recuerdo que tienen chance de aprobar hasta el martes 2 de agosto. Se mantienen en contacto conmigo por el grupo de WhatsApp o de forma privada por WhatsApp o por correo electrónico. Yo voy a esperar de parte de ustedes todo el tiempo para apoyarlos. ¿Okay? Porque a mí me interesa que ustedes aprendan, número uno. Y número dos, me interesa que aprueben el curso satisfactoriamente. O sea, es un tema de que usted no aprueba nada más porque aprobó, aprueba porque aprendió, porque para eso usted vino para acá. Si aprueba es porque aprendió. No quiero que aprueben porque se chuleteó, porque para eso son los exámenes del NetAcad. Usted se puede chuletear, usted puede volver a presentar,
A mí no me interesa eso. A mí me interesa que usted realmente aprenda y se lleve algo del curso. Porque cuando usted se inscriba, ya sea conmigo o con otro instructor, en otro curso, usted lo va a hacer es buscando información para aprender. Y ya le dije desde un principio, la razón por la que usted vino a este curso fue para aprender y les puedo asegurar que yo te di más información de la que te dieron en la carrera. Porque yo estudié la misma carrera que ustedes. ¿Okay? Y yo sé que allí no aprendí lo que yo quería, sino que fue para obtener el título universitario. Obviamente que es necesario para que se te abran las puertas en el mundo, porque es necesario tener un título en las manos. Pero todo esto yo lo aprendí con el curso de SCNA y cuando trabajé también en el partner de Cisco y los posteriores clientes que he tenido que atender. ¿Okay? En este momento, bueno, estoy esperando a que se abra aunque no sé, ¿qué pasó? Ajá, ok. Bien, voy a habilitar en este momento todos los exámenes finales, todo hasta el 2 de agosto. Por favor, les agradezco. Me deben asignaciones, me deben laboratorios, me deben VLCM, me deben segmentación IPv6, me deben el examen de actitudes prácticas. En estos días un alumno me preguntó si era necesario el examen de actitudes prácticas para aprobar el curso. Mi respuesta para todos ustedes es sí. Porque una cosa es que tú te chuletees y te copies o te memorices las cosas para presentarlas en los exámenes y otra cosa muy distinta es que analices. A mí me interesa que tú te vayas de este curso analizando. ¿Ok? Necesito que analicen, no necesito que te aprendan las cosas como vino en el librito. Necesito que analices. ¿Ok? Les recuerdo que todos los exámenes los estoy habilitando hasta el 2. Yo creo que ya el 14 y 15 para ver si sí, hasta el 2 de agosto, martes 2 de agosto. Pero señores, no, no esperen hasta ese día para presentar. Presenten desde ya. Yo los voy a fastidiar todos los días para que me entreguen todo lo que me deben y puedan salir de eso. ¿Ok? El martes 2 de agosto, hasta el martes 2 de agosto, espero por todos ustedes. ¿Ok? Igualito yo los voy a fastidiar bastante. Hasta el martes 2 de agosto los fastidio a todos ustedes por el grupo de WhatsApp y ustedes tienen derecho también a entregarme y a escribirme para yo poderlos apoyar en algo que no entiendan o que no sepan hacer. El examen de actitud de práctica es súper necesario. Ustedes tienen los dos enunciados. Les recuerdo que si no se acuerda del enunciado, el enunciado está en la nube con ustedes. Yo se los envié por correo. Pero también aquí está el EAP y está la primera y la segunda parte. ¿Ok? Necesito que todo esté hecho. Bien, necesito que todo esté hecho. Les recuerdo que aparte del examen 16-17, tenemos la evaluación de habilidades prácticas, PTCA. Tenemos dos PTCA. Todo, absolutamente todo va a estar habilitado. ¿Qué es un PTCA? Un examen en línea donde te hace una práctica con los comandos. Está totalmente en inglés. ¿Ok? Ahí no puedo cambiar el idioma, está totalmente en inglés, pero les di 5 horas para que lo presenten. Son dos PTCA. Voy a dejar abierto acá. Lo que voy a ir haciendo, voy a ir colocándoles para recordar que todo eso tengo que anotarlo ahorita en el listado de las cosas que ustedes tienen que hacer. Tienen un examen final de habilidades que es otro PTCA, son dos PTCA. ¿Ok? Son dos PTCA. Tienes que tener Packet Tracer instalado en la máquina para poder presentar los PTCA. Aprovechen esta CAD en este tiempo que le queda, lo más que puedan. No se duerman. Necesito que presenten todo lo que les estoy habilitando. ¿Ok? La idea es que se vaya muy bien aprendido de este curso, que lo haya aprovechado lo máximo. Le puedo asegurar que en la carrera no va a obtener el mismo tipo de información. Ok, los exámenes finales son dos. El examen final de práctica es el primero. Son 60 preguntas teóricas.
Te lo estoy habilitando a partir de este momento. El martes yo te lo vuelvo a habilitar, no te preocupes. Yo el martes te lo vuelvo a habilitar para que lo tengas. Lo habilité ahorita. A ver. Yo lo habilito de una vez todo. Se habilitó hasta el martes. Después yo lo habilito este martes. Y después de este martes hasta el siguiente martes. Para hacer la habilitación de una vez. Para no tener problemas ni conflictos en eso. ¿Ok? Yo doy 3 horas y media por cada uno de estos exámenes para que ustedes los presenten. Son 60 preguntas. Señores, les agradezco igual que siempre que saquen de 80 en adelante. ¿Ok? Los comentarios del curso, señores. Necesito que presenten los comentarios del curso antes de presentar el examen final. Necesito que presenten ese porque si no, no se les habilita el examen final. De todas maneras, yo todo esto que estoy poniendo acá, se los voy a colocar en en el grupo de WhatsApp con todas las cosas que me deben para que ustedes sepan. ¿Okay? En inglés, no, en castellano. Y el examen final, también debo habilitarlo hasta el día final.
Listo, señores. Yo les coloco todo esto en en la lista y espero por ustedes, por favor, no se duerman, terminen lo antes posible. No esperen hasta el 2 para terminar, el 2 de agosto. Yo voy a esperar por ustedes hasta el 2 de agosto, pero mientras más rápido terminen, mejor. ¿Ok? Porque el 2 de agosto termino y no hay chance para más nadie porque di demasiada oportunidad. O sea, estamos hablando de 1, 2 y 3 semanas para que terminen el curso de lo que me deben. ¿Ok? Por favor, pónganse al día con todo. De todas maneras, yo los voy a estar fastidiando por el grupo de WhatsApp. Pero necesito que terminen, sobre todo el examen de título de práctica, los exámenes finales, lo que me deben, los laboratorios, los PTCA y los exámenes de los capítulos, que hay gente que me los debe todavía. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta, por favor? ¿Alguien me quiere decir algo? ¿Ninguna pregunta? Bien, estamos en contacto entonces. Éxito y espero por todos ustedes. No me estoy despidiendo el día de hoy. Me despido el último día por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Me interesa que se vayan aprendidos de mi curso. Les recuerdo que el 27 de agosto comienza el segundo módulo de CCNA para mis grupos que están en el primer módulo de CCNA los días sábado en la mañana y espero que ustedes formen parte de ese grupo. ¿Ok? No porque aprobó por aprobar, sino porque aprendió. Bien. Entonces, bueno, que estén muy bien. Bendiciones para todos ustedes.